Preguntas de repaso de la sección Energía y cambios de fase del capítulo Cambio de fase. Pregunta de repaso número 28. El calor que se descarga por la parte trasera de un refrigerador y mediante una bomba de calor es emitido por vaporización del fluido refrigerante o por condensación, es la pregunta. O sea, ¿es por condensación o por vaporización? Entonces, bueno, aquí encontré un esquema de lo que es un refrigerador común. Entonces vamos a mirar y a explicarlo desde, no simplemente responder, sino explicar cuál es el proceso que sucede acá. Bueno, vamos a comenzar aquí arriba. Válvula de expansión. Es una válvula que controla la cantidad de refrigerante que entra al refrigerador. Está en azul porque me está diciendo que entra como líquido y a una temperatura bastante baja. Cuando él entra al refrigerador, resulta que la temperatura de ese refrigerante está por debajo de la temperatura del interior del refrigerador. O sea, los alimentos están más a una temperatura mayor que la del líquido refrigerante. Entonces, ¿qué sucede cuando el calor o la energía cinética de los alimentos es mucho mayor que la energía cinética del refrigerante? Pues este le va a ceder calor, los alimentos le van a ceder calor al refrigerante, de tal manera que los alimentos bajan su temperatura y el refrigerante la aumenta a un punto tal que pasa de estado líquido a estado gaseoso. Entonces, dentro del refrigerador, el efecto que sucede es un evaporador. Estas rejillas se pueden llamar. Ellas lo que hacen es aumentar la temperatura del refrigerante al punto tal que se vuelve vapor. ¿Y por qué se vuelve vapor a una temperatura relativamente baja? Esa es la propiedad característica del refrigerante. Entonces, cuando sale del refrigerador, va en estado de vapor. Llega al compresor y el compresor pues comprime ese refrigerante, o sea, comenzando porque él es el que absorbe ese vapor, es el que lo saca del interior del refrigerador. Lo manda aquí en rojo porque va muy caliente. Y llega acá y resulta que estas son las rejillas que están en la parte exterior. ¿Qué sucede acá? Que resulta que la temperatura del refrigerante es mucho mayor que la del ambiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este refrigerante va a ceder calor al ambiente. Por eso, cuando tocamos estas rejillas en la parte externa del refrigerador, lo sentimos caliente porque está cediendo todo el calor. Y en este proceso va perdiendo energía cinética, va bajando la temperatura, va perdiendo energía cinética o la va transfiriendo. Esa palabra pierde, no la debe uno utilizar. Se transfiere de un sitio a otro. Y entonces comienza a bajar y a bajar la temperatura, y cuando llega aquí a la válvula de expansión, vuelve a bajar la temperatura y vuelve a su estado líquido, y ese es el proceso. Quiere decir que para responder la pregunta, pues dice que el calor es emitido por vaporización del fluido refrigerante o por condensación. Yo digo que es condensación. Eso es lo que sucede en la parte de atrás, en la parte trasera del refrigerador. Listo, en la siguiente diapositiva pues amplío un poco la información, pero creo que ya está contestada la pregunta. Si usted ya le parece que entendió, listo. Aquí que estoy mostrando que cuando se pasa de sólido a líquido, recibe energía. Pasa de líquido a gas, recibe energía. O sea, dice acá, se absorbe energía cuando el cambio de fase es en esta dirección, de sólido a líquido, de líquido a gas. Pero cuando es en el sentido contrario, se libera energía cuando el cambio de fase es en esta dirección. Listo, el ciclo de enfriamiento de un refrigerador usa muy bien los conceptos de la figura 17-16.
Un refrigerador es una bomba de calor que bombea calor de un ambiente frío a otro cálido. Se bombea un líquido de bajo punto de ebullición, o sea, el refrigerante, a la unidad enfriadora donde se convierte en gas. Aquí abajo dice: las investigaciones actuales se dirigen a fabricar dispositivos termoeléctricos donde los electrones toman el lugar del fluido. Las corrientes eléctricas sufren expansión, enfriamiento y comprensión, calentamiento cuando pasan entre materiales que tienen distintas configuraciones electrónicas. Espérate a que lleguen los refrigeradores sin motor del futuro. ¿Por qué los refrigeradores han evolucionado, sobre todo en el refrigerante? Antiguamente se utilizaba un refrigerante que años después se dan cuenta que daña la capa de ozono. Por eso en algunos desodorantes también se prohibió y en las neveras también. Ahora se utiliza uno que hace, creo, menos daño o no hace daño. Dice: supón que viertes 4 gramos de agua hirviente sobre una superficie fría y que se evapora rápidamente 1 gramo. Si la evaporación toma 500 calorías de los 3 gramos de agua que quedan y no hay transferencia de calor, ¿cuál será la temperatura de los 3 gramos que quedan? Dice acá: los 3 gramos que quedan formarán hielo a 0 grados centígrados. 540 calorías procedentes de 3 gramos equivalen a cada gramo C de 180 calorías. Al extraer 100 calorías de 1 gramo de agua hirviendo, se reduce su temperatura a 0 grados centígrados. Repetimos: si se absorben 100 calorías de 1 gramo de agua hirviendo, que se supone que está a 100 grados centígrados, y lo vamos a bajar a una temperatura de 0 grados centígrados, pues absorbió 100 calorías. Y al extraerle 80 calorías más, se convierte en hielo. Ojo con esa, es interesante. Para pasar de vapor a líquido, se absorben 540 calorías. Y para pasar de líquido a hielo, se absorben otras 80 calorías. Es la causa de que el agua se transforma con tanta rapidez en hielo en un ambiente helado. En la práctica, debido a que hay otras transferencias de calor, se necesitan más que 1 gramo de esos 4 gramos originales para evaporarse y congelar el resto. Bueno, interesante. Eso lo vamos a ampliar un poquito más, creo que en este video o en el próximo. Para evaporarse toma calor de los alimentos que se almacenan. Bueno, aquí está lo que yo ya había dicho. El gas con su mayor energía sale de la unidad refrigeradora y pasa por serpentines. Ese era el nombre que estaba buscando. O sea, la parte trasera, lo que hay se llaman serpentines, porque pues tienen forma de una serpiente, situados en la parte trasera o abajo del refrigerador. En ellos se cede calor al aire a medida que se condensa el gas para formar el líquido. Un motor bombea el fluido refrigerante y lo hace pasar por el sistema, donde sufre el proceso cíclico de evaporación y condensación. La evaporación adentro y la condensación afuera. La próxima vez que te acerques a un refrigerador, pon la mano cerca de los serpentines de condensación de la parte trasera y sentirás el aire tibio que ha calentado la energía que se extrajo del interior. Bueno, sigamos. Ahora dice: las bombas de calor de varios diseños se utilizan cada vez para calentar y enfriar los hogares. O sea que un refrigerador se podría utilizar para calentar el ambiente, pero entonces no estaría extrayendo, por ejemplo, el calor de los alimentos, sino de afuera, del piso. Vamos a leer que aquí lo dice. Lo que estas bombas de calor tienen en común es cómo funciona como un refrigerador estándar. Mientras que un refrigerador inevitablemente calienta una habitación al extraer el calor de los alimentos que tienen adentro y depositándolo en sus bobinas de condensación, las bombas de calor calientan una habitación deliberadamente. En vez de extraer el calor de los alimentos, puede extraer el calor del agua que es bombeada hacia su interior desde tubos subterráneos cercanos. Aquí es el 5. Dependiendo de la cantidad de calor necesaria, normalmente se coloca entre 200 y 500 metros de tubería fuera de la casa en zanjas con una profundidad que oscila entre 1 y 1.8 metros debajo de la superficie del suelo. La configuración de la tubería puede ser horizontal o vertical con forma de U para alcanzar una mayor profundidad. Dice: el agua subterránea es relativamente caliente. Las temperaturas del subsuelo dependen de la latitud, o sea, no es lo mismo estar a nivel del mar que estar en una ciudad como Bogotá, donde es 2.600 metros de altura. En las planicies del centro y del medio oeste de Estados Unidos, la temperatura del subsuelo a 1 metro de profundidad
es cercana a los 13 grados centígrados, o sea 55 grados Fahrenheit, durante todo el año, más caliente que el aire en invierno. O sea, pues resulta mejor. Listo. Y terminamos esta pregunta. Tubo subterráneo instalado fuera de la casa. Ah, bueno, tan condensa. El refrigerante vaporizado entonces bombea los serpentinas. A nuestra parte aquí. En el verano, el proceso puede invertirse convirtiendo la bomba. Ah, bueno, no. Listo, terminamos.